Delphias Audiolibros presenta, Halo, Tormenta Silenciosa. Una novela del universo Halo, escrita por Troy Denning y lanzada el 4 de septiembre del 2018. Capítulo 23. 0458 horas, 14 de abril de 2526, calendario militar. Crucero furtivo. Punto de fuga de la clase Point Blank del UNESC. Espacio del Covenant, nodo de tránsito Desli Espacial Badra, sector Muruga. Nadie sabía cómo el Covenant llamaba a los sectores en su parte de la galaxia, o qué términos usaban para los nodos de tránsito Desli espaciales, o cómo describían el vasto vacío que separaba un sistema estelar de otro. Pero Halima Askat había nombrado a la fuerza de Tarea Yahama como el dios hindú de la muerte, así que, en su honor, la doctora Halsey había elegido nombres hindúes para el territorio alienígena que la fuerza de Tarea Yahama estaba invadiendo. El nodo de tránsito, donde terminaba una ruta Desli espacial y comenzaba otra, se llamaba Badra, en honor a la diosa de la caza. Y a su sector actual le había puesto el nombre de Muruga, por el dios de la guerra. Eran buenas referencias, y John esperaba que fueran proféticas. Habían pasado poco menos de 4 semanas desde la muerte de Halima Askat en la cantera de hielo de Seoba, pero parecían meses. Después de observar la llegada del convoy de socorro alienígena a Etalan, la doctora Halsey había utilizado su holograma estelar capturado para trazar la ruta del convoy hacia el espacio enemigo e identificar la ubicación probable del depósito de suministros del enemigo. Incluso con la mejora en la eficiencia Desli espacial debido a la comprensión de la doctora Halsey sobre el holograma estelar alienígena, la fuerza de tarea tardó 2 semanas en llegar al nodo de tránsito Desli espacial Badra, una bolsa de espacio salpicada de estrellas más de 200 años luz más allá de la exploración más lejana conocida de la humanidad. Y ahora la fuerza de tarea se estaba preparando para lanzar un ataque que le mostraría al Covenant cuán erróneo había sido declararle la guerra a la humanidad. John habría confiado en el éxito, si no hubiera sido por un solo hombre, Héctor Nieto. Seguía siendo el comandante de la fuerza de tarea, gracias a la doctora Halsey y al coronel Crowder, que afirmaban que lo estaban utilizando para engañar al enemigo. Tal vez esa era la verdad, o tal vez Nieto estaba jugando con ellos. De cualquier manera, a John no le gustaba. Sabía por sus propias interacciones lo valiente y engañoso que podía ser el comandante, y la doctora Halsey había hecho un descubrimiento interesante al investigar los registros personales de Nieto. Al principio de su carrera, aparentemente había pasado mucho tiempo en misiones con el infame traidor Robert Watts, a quien el equipo azul había capturado en su primera misión. No era muy exagerado pensar que uno de ellos había radicalizado al otro, y que Nieto era consciente del papel que los Spartans habían desempeñado en la aprehensión de su viejo amigo. Y ahora mismo, Nieto estaba de pie al otro lado del hangar, esperando al pie de la rampa de embarque de la Canción Fantasma, mientras John recibía orientación de último momento de Crowder y Johnson. Era difícil concentrarse, porque John estaba un 90% seguro de que Nieto iba a sabotear la misión en un esfuerzo por conseguir que todos los Spartans de la fuerza de tarea Yahama murieran, y no le importaría quién más muriera, o cuánto retrasara la lucha de la humanidad contra los alienígenas. Sonríe. La voz de Avery Johnson era lo suficientemente baja como para evitar cruzar los 50 metros de cubierta que separaban la Canción Fantasma de Nieto de la Viuda Negra, a la que John pronto abordaría. Saluda. ¿Por qué tengo que sonreír? John levantó la mano y saludó. Estoy usando un casco. Terapia corporal, dijo Johnson. Como John, llevaba puesta su armadura de asalto, pero su casco y sus armas ya habían sido guardados a bordo de la Canción Fantasma. Estás tan jodidamente enfadado que hasta tu armadura parece tensa. Sonreír te relajará. John intentó hacerlo dentro de su casco. Mientras tanto, Nieto levantó la mano hacia John y sonrió también. No puedo creer que esté haciendo esto, dijo John. No puedo matarlo ahora. Y alienar a todos los merodeadores de la fuerza de tarea. Crowder agitó la cabeza. Ojalá pudieras, sobre todo teniendo en cuenta cuántos dagas negras nos costó su traición en Seoba y Vico. Pero Nieto es un comandante muy popular. Si lo matas, tienes que matar a su gente. Entonces, estás diciendo que es una mala idea. Crowder se rió. Aparentemente, se había acostumbrado al seco sentido del humor de John durante la última semana de sesiones clandestinas de planificación. Más importante aún,
se había hecho evidente que Avery Johnson no había estado exagerando cuando le dijo a John que Crowder había experimentado un cambio de opinión sobre los Spartans y ya no parecía considerar su edad como un detrimento. El coronel apenas se había disculpado por su tratamiento anterior de John y su escuadrón, lejos de ello. Pero había tenido cuidado de consultar a John sobre todos los aspectos de la próxima misión, e incluso había diseñado gran parte de ella para aprovechar las capacidades de los Spartans. Y John también había hecho algunas reevaluaciones. Había llegado a reconocer que la reticencia original del coronel estaba justificada, que la relativa falta de experiencia de campo de los Spartans era una debilidad que necesitaba ser corregida antes de que se pudiera esperar que sobrevivieran tantas misiones de operaciones especiales como los Dagas Negras más antiguos del coronel Crowder. John se sentía culpable por las motivaciones que había atribuido recientemente al coronel. Había sido una semana extraña, sin duda. Crowder digo que no podemos hacer volar a esos merodeadores nosotros mismos. Señaló la rampa detrás de John hacia el vestíbulo de embarque de la Viuda Negra, que serviría como nave de mando de la Fuerza Sierra en esta misión. Hablemos en privado un momento. Hay algo que necesito hacer, y no quiero que muchos nos vean. Por supuesto, señor. John llevó a Crowder y a Avery por la rampa hasta el pequeño vestíbulo, luego se giró y dijo, antes de empezar, me gustaría disculparme por cómo reaccioné ante sus reservas sobre nuestra edad y experiencia. Crowder le hizo señas para que se detuviera. Nunca te disculpes por haber sido claro, John. Yo no lo hago. Metió la mano en el bolsillo de su camisa. Tengo algo para ti, pero primero quiero dejar algo claro. Después de lo que hiciste en Seoba y Etalan, te mereces esto, y te mereces la ceremonia completa, en el puente de la nave más grande de la flota. Pero, eso no es lo que vas a conseguir. Habrá algunos Dagas Negras muy experimentados en tu grupo preguntándose por qué tú estás al mando y ellos no, así que tenemos que actuar ahora. Esto les recordará que es porque yo lo dije. Extendió su mano y exhibió una insignia de armadura metálica con 3 galones coronados por un balancín. El águila del UNESC estaba encaramada en la cima del balancín, y sobre cada una de las puntas de las alas del águila había una estrella. John no estaba seguro de haber entendido. Señor, esa es la insignia de rango de un suboficial jefe maestro. Crowder sonrió. Soy consciente de ello, John. Usó un pulgar para tocar la daga bajada que estaba entre los galones y el balancín. No pude encontrar nada sin una clasificación de asalto espacial, pero qué diablos, todos somos de operaciones especiales. John aún no tomaba la insignia. Es un salto de 4 grados, señor. Y voy a pescar 10 tipos de infierno por ello de parte del comando de la flota, dijo Crowder. Tal vez incluso del almirante Cole. Pero él es el que me dijo que hiciera lo que fuera necesario, y esto es necesario. Coronel, yo, no puedo aceptar eso. No es tu elección, dijo Avery Johnson. El coronel Crowder y yo hablamos de esto largo y tendido. Decidimos que es lo mejor para la misión. Exactamente, dijo Crowder. Considérate bajo órdenes. Crowder extendió la mano y colocó la insignia en la parte superior del pectoral de John, sobre la clavícula izquierda, donde los ODST llevaban su rango cuando se encontraban bajo la armadura. Vas a dirigir 2 compañías de mis Dagas Negras en la Fuerza Sierra. Eso significa 2 capitanes y un puñado de tenientes que te superan en rango, y un puñado de sargentos de artillería que creen lo mismo. Todos ellos son mayores que tú, la mayoría casi el doble de tu edad, y un puñado 3 veces. Puso un dedo contra la insignia, y luego continuó, esta es la única razón por la que te van a escuchar. Un ascenso de 4 grados es inaudito, así que más vale que creas que sabrán que estoy detrás de ti. Está claro, jefe maestro. Sí, señor, dijo John. Entiendo. Bien. Estaba empezando a pensar que era un error ponerte a cargo. No lo es. La Fuerza Sierra hará el trabajo. John se detuvo y dijo, pero me preocupan los riesgos que usted y el sargento Johnson corren con la Fuerza Daga. Desearía que hubiera otra manera. Siempre hay otra manera, dijo Crowder. Pero no siempre más tiempo o recursos. Especialmente ahora. Estamos en guerra. Y trabajamos con lo que tenemos. John asintió. De todos modos, ojalá pudiera cambiar de lugar con usted y el sargento Johnson hoy. Crowder se rió. Yo también.
Dejó que su mirada se desviara hacia la insignia de la armadura de John, y luego se volvió más serio. John, hay algo que va con ese rango que aún no tienes, y necesitas tenerlo claro y rápido. El estómago de John se apretó. Estoy escuchando, señor. Deberías saber que te ganaste un montón de respeto en Seoba, y no solo de mí. Gracias, señor. Crowder señaló que no había terminado. Y tú eres un buen líder. Tus Spartans te seguirían a un reactor de fusión si se lo pidieras. Yo haría lo mismo por ellos. Sé que lo harías, dijo Crowder. Y ese es el problema. A veces un buen comandante no puede ser un héroe. Tienes que estar dispuesto a enviar a tu gente al reactor solos, si es necesario. Y honestamente no he visto esa habilidad en ti, ni una sola vez. John miró hacia Johnson, preguntándose si eran las palabras de Crowder o las de Johnson las que estaba escuchando. Ambos habían estado sobre él por liderar desde el frente desde el día en que su escuadrón fue asignado al 21º. He perdido Spartans en batalla antes, dijo John. Solo trato de no convertirlo en un hábito. Y no te estoy animando a que lo hagas, dijo Crowder. Pero esa armadura no te hace invencible. Si siempre eres el primero en entrar, y el que se arriesga más, tarde o temprano, te van a golpear. ¿Qué pasará con la unidad entonces? Fred se hará cargo. Crowder puso los ojos en blanco. Y la continuidad del mando sufre. Aunque Fred sea tan bueno como tú, tu gente tardará un par de segundos en adaptarse. Y pueden pasar muchas cosas en 2 segundos, agregó Johnson. Una unidad puede ser aniquilada. John no respondió. Sabía que tenían razón. Pero no le gustaba la idea de ordenar a sus amigos que se arriesgaran en su lugar. Parecía cobarde. Pero también lo parecía el hecho de que su escuadrón fuera aniquilado porque tenía miedo de dejar que alguien más tomara la iniciativa. Johnson tenía razón en eso, podías perder toda tu unidad en 2 segundos de combate. El comandante de una unidad de élite tiene que confiar en su gente tanto como él confía en sí mismo, dijo Crowder. Aún no lo tienes, y no estoy seguro de que sea algo con lo que te sientas cómodo. Pero aún eres joven, un eufemismo, para estar seguro, y ese nivel de confianza es algo en lo que tienes que pensar si vas a estar a la altura de la insignia que llevas en el cuello. Gracias, señor. Lo haré. Crowder le estudió durante un momento, y finalmente asintió. Hazlo, jefe maestro. Asintió bruscamente hacia Johnson, luego abandonó el vestíbulo de embarque y cruzó el hangar hasta la Canción Fantasma, que serviría como nave de mando de la Fuerza Daga. John estuvo tentado a saludar, pero sabía que Nieto trataría de ver lo que estaba pasando dentro del vestíbulo, y no quería que una muestra innecesaria de respeto le enseñara sus cartas. Johnson se paró delante de John. Supongo que esto es un adiós, entonces, jefe maestro. Estaba haciendo una buena muestra de sonrisa, pero sus ojos eran estoicos, y John sabía que creía que no se volverían a encontrar. Recuerda lo que dijo el coronel. Haz lo que tengas que hacer. El sargento extendió la mano. Lo haré. John tomó la mano que le ofrecía en su guante y la sacudió. Gracias por mostrarme lo mucho que no aprendí en Rich. Necesitaba las lecciones. Los ojos de Johnson se arrugaron en las esquinas. Cuando quieras. Intentó retirar su mano, pero John la sostuvo con fuerza. Le tomo la palabra, sargento Johnson. Johnson se volvió más sombrío. Entonces supera esto, dijo. Escucha a Crowder, y confía en tu gente. El sargento retiró su mano y abandonó el vestíbulo, y luego cruzó la cubierta para abordar la Canción Fantasma. John regresó a la escotilla y observó por un segundo, tratando de digerir lo que acababa de suceder. Se sintió halagado por el ascenso, por supuesto, y orgulloso de haberse ganado el respeto de Crowder hasta tal punto. Pero también era muy consciente de la gran responsabilidad que acababa de recaer sobre sus hombros. Un salto de 4 grados era tan insólito que estaba obligado a atraer tanto escrutinio de los rangos inferiores como de sus iguales y superiores. Desde ese momento en adelante, John sabía que tendría que probar en todo lo que hiciera que era digno de tal honor. Linda 058 entró en el vestíbulo detrás de él. Cuando se dio la vuelta, su casco se inclinó un poco, y supo que ella estaba mirando la insignia de rango colocada sobre su cuello. Bonita joya, dijo en el canal del equipo. Idea de Crowder, contestó John. Dice que necesito la credibilidad. No puede hacer daño,
dijo Linda. No dejes que se te suba a la cabeza. Gracias. Intentaré no hacerlo. Todos los merodeadores se han registrado limpios. ¿Alguien encontró algo?, preguntó John. La Fuerza Sierra tenía 4 merodeadores divididos en 2 vuelos de media fuerza, y había puesto Spartans a bordo de todos ellos, con órdenes de barrer en busca de dispositivos para escuchar a escondidas y mantener un ojo sutil en las tripulaciones. A bordo de la Viuda, ese deber había recaído en Linda, mientras Fred y Kelly estaban en la bahía de lanzamiento, observando al tercer pelotón de la compañía Delta. ¿O captaron alguna artimaña? Negativo sobre la artimaña, informó Linda. Pero encontré un micrófono en el armario de la Viuda, y Kurt encontró uno en el de la Hombre Tranquilo. John pensó por un momento y luego dijo, supongo que eso es algo bueno. Significa que Nieto no cuenta con nuestros comandantes de vuelo para saber las novedades. No significa que confiarán en ti cuando las cosas se pongan raras. John tocó su nueva insignia de rango. Por eso tengo la joya. Mientras hablaban, un tripulante estaba levantando la rampa y asegurando las escotillas exteriores para su lanzamiento inmediato. La punto de fuga y su complemento de escolta se quedarían atrás en el nodo de tránsito Badra, pero el resto de la fuerza de tarea, o lo que quedaba de ella después de perder la mitad de su fuerza, más de 400 soldados y 7 merodeadores en las batallas de Seoba y Vico, estaba agrupada en 2 formaciones cercanas, esperando a los 2 comandantes de los merodeadores. Dirigida por Nieto, al menos temporalmente, la Fuerza Daga era la mayor de las 2 fuerzas de ataque de Yaama, con 3 vuelos de merodeadores que transportaban a 3 compañías de asalto espacial de media fuerza que contaban solo con 243 soldados entre ellas. El plan de la misión requería que partiera primero y se acercara al lado nocturno del mundo de suministros del Covenant, un planeta que ellos estaban designando como Naraka. Este ataque fue diseñado para atraer a la flotilla defensiva estacionada en el punto de libración 3. La Fuerza Sierra seguiría unos minutos más tarde y se acercaría desde el mismo lado del planeta. Su objetivo principal era infiltrarse en las defensas restantes y asaltar las instalaciones orbitales que rodeaban Naraka. Ese era el plan, de todos modos. John no pensaba que la batalla que se avecinaba se desarrollaría de esa manera, y tampoco lo hacían Crowder o Johnson. Esperaban que Nieto intentara que mataran a los Spartans en el camino. Pero nadie sabía cómo lo haría el comandante traidor, y qué pasaría cuando Crowder y Johnson trataran de detenerlo. Sonó la alarma de lanzamiento y la Viuda Negra se levantó de sus puntales y salió del hangar. John apenas notó la aceleración. Comenzó a avanzar hacia la cubierta de vuelo, mientras que Linda permaneció en medio de la nave para mantener un ojo tranquilo sobre la tripulación. Fred y Kelly estaban en la bahía de lanzamiento con el tercer pelotón. John sabía que la bahía no estaría tan abarrotada como cuando él y Iver y Johnson cayeron con el primer pelotón alfa en Seoba, que ahora parecía tan lejana. Mientras que la compañía Delta había sufrido menos desgaste que la mayoría del batallón durante la batalla de Vico, había perdido 43 soldados, y la fuerza del tercer pelotón había caído de 40 udiestis a 32. Aún así, esperaba que el teniente del tercer pelotón no se ofendiera por lo que estaba a punto de hacer. 32 udiestis serían una tarea difícil de neutralizar para un par de Spartans, especialmente si estaban tratando de evitar muchas bajas. Y las probabilidades serían aún peores para los Spartans en los otros merodeadores de la Fuerza Sierra. En la mayoría de los casos, habría un solo Spartan en la cabina de vuelo y otro en la bahía de lanzamiento. John tenía 4 merodeadores y solo 12 Spartans. Eso significaba que las embarcaciones con un equipo completo eran las 2 líderes de vuelo, la Viuda Negra con el equipo azul de John, y la Hombre Tranquilo con el equipo verde de Kurt 051. El equipo dorado estaba dividido entre los 2 merodeadores restantes, con un par de Spartans a bordo de cada nave. John llegó a la cabina de vuelo de la Viuda y entró en el compartimiento sin pedir permiso. Era una terrible violación del decoro de a bordo, y Esme White, la teniente naval que comandaba el vuelo, le disparó un ceño fruncido fiero. John fingió no darse cuenta y se quedó al lado de su silla de mando, estudiándola a través del anonimato de su placa frontal espejada. Era una mujer compacta con cabello negro, ojos castaños y una cara redonda. Al igual que el comandante de vuelo de la Tranquilo, Lim Jing-woo, White había sido criada en la Tierra y había asistido a la Academia de OCS de Luna en Mare Nubium, lo que representaba alrededor del 90% de la razón por la que John los había elegido para la Fuerza Sierra. De todos los comandantes de vuelo de la Fuerza de Tarea Yaama,
parecía que eran los que menos probabilidades tenían de albergar simpatías insurreccionistas ocultas. Pero también eran subordinados de Nieto, y John no engañaría a nadie, incluyéndose a sí mismo, si tratara de fingir que las órdenes que estaba a punto de transmitir no rayaban en el motín. La formación del desliespacio apareció adelante, una banda de oscuros vacíos colgando contra el velo de las estrellas más allá del puerto de visión delantero. No había luces encendidas ni miradores iluminados que ayudaran a definir sus formas con mayor precisión. A esta profundidad en el espacio alienígena, no era prudente aumentar el riesgo de ser descubiertos por una patrulla que pasaba. La canción fantasma de Nieto se estaba formando con el grupo de embarcaciones más distante, sus bacuilas de empuje, un triángulo de discos púrpura apenas visibles. White apartó la vista de su pantalla de mando lo suficiente como para mirar a John, sin duda con la intención de hacer una pregunta directa sobre lo que necesitaba en su cabina de vuelo. Luego se fijó en la nueva insignia que tenía en la parte superior de su pechera y levantó la frente. ¿De dónde salió eso? John inclinó su casco hacia ella. El coronel Crowder quería ver cómo se veía puesta en un traje de la armadura Mjolnir, señora. Volvió a mirar hacia adelante. Supongo que le gustó. La voz de Nieto sonó por los altavoces de la cubierta de vuelo. Fuerza daga, pongan todas las armas y la potencia en posición de combate. Ejecuten el deslizamiento en 5, 4. Las estrellas más allá de la fuerza daga comenzaron a bailar y brillar mientras largas lenguas de flujo salían de las bacuilas de empuje de una docena de embarcaciones. Luego desaparecieron los merodeadores, un campo de brillantes discos púrpuras que se encogían hasta convertirse en un punto del tamaño de un pulgar durante un parpadeo. El punto desapareció en el crujido azul de un vórtice desliespacial. White extendió un dedo hacia el selector de comunicaciones del brazo de su silla. Aún no, señora. White lo miró con perplejidad y dejó su dedo en el selector. La sincronización de esta operación es intrincada, jefe maestro. Si la fuerza sierra no entra en el desliespacio como estaba programado. Aún no, repitió John. Sacó un chip de datos de una bolsa de equipo y se lo dio a ella. Nuevas órdenes. Los ojos de White se entrecerraron, pero aceptó el chip de datos y lo metió en una ranura de lectura. La cara del coronel Crowder apareció en su pantalla de mando. Teniente White, estoy seguro de que recordará la conversación que tuvimos sobre seguridad operacional, decía la imagen. Me duele decir que no fue una especulación vana. La operación, Tormenta Silenciosa, ha sido comprometida, y a partir de este momento, considerará al comandante Nieto como relevado del mando. White detuvo el mensaje y miró a John. Este era el momento crítico, él sabía. Aunque el rango de Crowder era superior al de ella misma, en realidad él no estaba en su cadena de mando. Ella estaría bien dentro del protocolo si ignorase sus instrucciones y continuase con las órdenes que le había dado Nieto. ¿Tú sabías de esto?, preguntó White. Somos a los que ha estado tratando de matar. Y por eso hay un Spartan parado en la cubierta de mis dos merodeadores. Sí, señora. Y es por eso que los barrimos en busca de dispositivos para escuchar a escondidas tan pronto como abordamos, dijo John. Le gustaría ver lo que encontramos. Eso no será necesario, dijo. ¿Cómo voy a saber que no son elementos que me trajiste para impresionarme? White volvió a empezar el mensaje y la imagen de Crowder continuó. He proporcionado un vector alternativo a través del cual debe salir del desliespacio. Las especificaciones de tránsito están incrustadas al final de este mensaje. Como sabe, a John 117 se le ha dado el mando de la Fuerza Sierra. Espero y deseo que honre eso, sin importar lo que sienta por el comandante Nieto. Crowder saludó, y el mensaje terminó. White estaba sentada mirando en silencio su pantalla de comandos en blanco, y luego se giró y miró la nueva insignia de rango de John durante un rato. Finalmente, rompió su pensamiento y dijo, muy bien, jefe maestro. Tú estás a cargo. Empezó a golpear el teclado en el brazo de su silla de mando. Por favor, intenta que no nos maten. Capítulo 24. 1458 horas, 15 de abril de 2526, calendario militar. Merodeador, canción fantasma de la clase Erise del UNESC. Punto de libración 3, Naraka Rudara, sistema Agni. El puesto de avanzada del Covenant surgió a la vista,
una mancha de luz verde justo delante de la silenciosa cubierta de vuelo de la canción Fantasma. Estaba borroso por el polvo y los detritos que siempre se acumulaban en los puntos de libración, esos extraños bolsillos en el espacio donde la gravedad de dos masas en órbita, en este caso, un planeta y su luna, interactuaba para crear zonas de equilibrio que podían ser utilizadas para aparcar objetos en una posición relativa fija. En el sistema Naraka/Rudara, los alienígenas habían estacionado escuadrones de piquetes en los puntos de liberación 3, 4 y 5. El despliegue creaba un triángulo equilátero que era perfecto para defender las instalaciones orbitales alrededor del lejano mármol color perla del mundo de suministros alienígena. Y el trabajo de la Fuerza Daga era neutralizar a esos escuadrones de piquetes para que la Fuerza Sierra pudiera realizar un ataque limpio. Vuelo Fantasma fue asignado para alcanzar el punto 3 de liberación, en el lado opuesto de Naraka de su luna, Rudara, ambos nombres escogidos por la doctora Halsey, ya que ella aún no había determinado sus nombres del Covenant. Según el plan de batalla, ese sería el lado del planeta desde el que la Fuerza Sierra se aproximaría con los Spartans y 139 dagas negras. Y el trabajo de Avery Johnson era asegurarse de que cuando el teniente comandante Héctor Nieto tratara de sabotear la misión, fuera expuesto por el traidor que era. El puesto de avanzada alienígena creció de una mancha verde a una nube de polvo del tamaño de un pulgar con docenas de puntos brillantes dentro. La mitad de esas luces eran probablemente estaciones de apoyo en lugar de naves de combate, pero aún así. Vuelo Fantasma era superado en número más de 5-1. Si no lograban atacar con sorpresa, no tenían ninguna posibilidad de neutralizar al escuadrón de piquetes, ni siquiera de sobrevivir al esfuerzo. Una nítida voz femenina surgió de la estación del navegador. 5 minutos, comandante. Nieto, sentado en su silla de mando cerca del fondo del compartimiento, miró hacia atrás con una mirada que sugería que Avery no tenía por qué estar allí. Bastante justo. A falta de 5 minutos para el salto, Avery estaba de pie en la cabina de vuelo con armadura de asalto completa. Ciertamente parecía que se suponía que iba a partir con el primer pelotón alfa. Avery estaba allí para respaldar al coronel Crowder, que estaba junto a él con el vestido de servicio B, un uniforme de trabajo formal con una camisa caqui y una corbata apropiada para la tarea que tenía entre manos. No se permitían armas en la cabina de vuelo, así que ninguno de los dos las llevaba abiertamente. Pero Avery había endurecido las bolsas de carga de su armadura de muslo que claramente podían contener las armas de mano ocultas. Solo un tonto no se daría cuenta de que algo estaba pasando. Cuando Avery no hizo ningún movimiento para partir, Nieto frunció el ceño y se volvió hacia el operador del sensor de la canción Fantasma. ¿Qué nos dice la detección?, preguntó. ¿Alguna señal de la Fuerza Sierra? El operador, un suboficial de alto rango, agitó la cabeza. Negativo, comandante. Ya debería haber tenido una oleada de tau de su sector de transición. Nada. Nieto revisó su cronómetro, luego se frotó la barbilla y se aseguró de no mirar hacia Johnson y Crowder. Los merodeadores podían ser difíciles de detectar incluso cuando se conocía su ubicación, por lo que el plan de la misión le pedía que atacara el punto de libración, confirmara o no la llegada de la Fuerza Sierra. Incluso de perfil, Johnson podía ver los ojos de Nieto entrecerrarse mientras luchaba con su decisión. A menos que supiera la ubicación de los Spartans antes de que Vuelo Fantasma atacara, no sería capaz de hacer nada para hacer que el Covenant mirara en esa dirección. Pero con Johnson y Crowder presentes, tuvo que darse cuenta de que cualquier desviación del plan solo les confirmaría lo que realmente estaba haciendo. Finalmente, Nieto dijo, no tiene sentido atacar si la Fuerza Sierra no está lista. Avery trató de permanecer relajado. Nieto estaba empezando a salirse del protocolo. Una vez que él empujara demasiado lejos, Crowder tendría una causa clara para relevarlo del mando y tomar el control. Por supuesto, había una buena posibilidad de que Nieto reconociera lo que estaba ocurriendo justo frente a él y se detuviera a un paso de cualquier violación clara. Eso también estaría bien. La misión estaría en menos peligro. Pero el traidor estaba muy decidido, y Nieto parecía darse cuenta de que no importaba lo que pasara hoy, esta sería la última oportunidad que tenía de eliminar a los Spartans. Se dirigió a su oficial de comunicaciones. Prepara una transmisión de ráfaga solicitando confirmación. ¿Y enviarla a dónde, comandante? Las transmisiones en ráfaga solían ser dirigidas, comunicaciones punto a punto que podían enviarse con solo una pequeña posibilidad de detección. El inconveniente,
Por supuesto, era que había que conocer la ubicación del objetivo. Lo que obviamente no era así, lo que significaba que Nieto estaba a punto de ir demasiado lejos. La única pregunta era, ¿cómo reaccionaría la tripulación cuando Crowder lo relevara del mando? Mucha de la gente de Nieto venía de mundos de las colonias exteriores donde las simpatías insurreccionistas eran comunes, y el comandante no podía haber plantado y monitoreado por sí solo todos los dispositivos de escucha que habían sido descubiertos alrededor de la fuerza de tarea. Tenía que haber al menos unos cuantos leales a bordo de la Canción Fantasma trabajando con Nieto, y uno o dos podrían incluso estar en la cabina de vuelo ahora mismo. Y esa era la razón por la que Avery estaba de pie junto a Crowder con un par de pistolas M6C en las bolsas de sus muslos. El Covenant sabrá que están siendo atacados en unos minutos de todos modos. Golpeó 3 veces las yemas de sus dedos en el brazo de su silla, como si estuviera pensando profundamente, y luego suspiró y dijo, transmítela abiertamente. Anula esa orden, dijo Crowder. Johnson sintió un temblor casi imperceptible bajo sus pies, como si la Canción Fantasma estuviera reaccionando a la audacia de Crowder. El oficial de comunicaciones se detuvo solo el tiempo suficiente para mirar a Nieto para que le diera un asentimiento de confirmación, y luego empezó a preparar la transmisión de ráfaga. Nadie parecía estar mirando en la dirección de Avery, así que dejó que sus manos flotaran sobre las bolsas de sus muslos y deslizó sus dedos bajo las fundas. La mirada de Crowder pasó del oficial de comunicaciones a Nieto. Comandante, enviar esa micro-ráfaga no logrará nada, dijo. No habrá respuesta porque la Fuerza Sierra ya sabe exactamente lo que eres en realidad. Por la presente te relevo del mando y te acuso de traición contra el UNESC. Me releva del mando. Nieto se rió y se inclinó hacia adelante, su mano izquierda cayendo fuera de la vista frente a su silla. Eso es gracioso. En un abrir y cerrar de ojos, Avery sacó ambas pistolas de la bolsa de su muslo. Apuntó una al respaldo de la silla de Nieto y le ofreció la otra a Crowder, pero el operador del sensor de la cabina de vuelo ya estaba girando, sacando un arma de mano M6. El cañón parpadeó 2 veces, y Crowder se hundió con un cráter en la frente y sangre saliendo de su clavícula. Avery devolvió el fuego con ambas pistolas, disparándole al operador del sensor desde su asiento y colocando 2 balas en la silla de Nieto, y luego se dio cuenta de que estaba tropezando hacia atrás, con la armadura de su torso martilleándole en el pecho mientras recibía una bala tras otra, y de que el ataque provenía del navegante y el copiloto. Demonios, incluso la oficial de comunicaciones estaba ahora disparándole, y se suponía que ella estaba preparando una transmisión de ráfaga. Aparentemente, todos en la cabina de vuelo eran unos malditos traidores. Sabiendo que su armadura no podía seguir absorbiendo los impactos de bala para siempre, Avery retrocedió por la escotilla de la cabina de vuelo, aún disparando, y luego comenzó a bajar por el pasillo de estribor y vio a un trío de tripulantes que se acercaban a él. Los 3 estaban armados con subametralladoras M7, pero sosteniendo sus armas con el cañón hacia abajo mientras corrían hacia el combate. No eran de la infantería entrenada, claramente. Avery arremetió, vaciando sus cargadores mientras corría. Había una pequeña posibilidad de que los 3 tripulantes fueran un equipo de seguridad legítimo que reaccionaba a una orden de su comandante, pero por supuesto no había forma de resolverlo en medio de un tiroteo. Uno de los 3 roció una ráfaga en la pared mientras él caía, pero esos fueron los únicos disparos que cualquiera de ellos pudo disparar. Avery metió sus pistolas en los bolsillos de sus muslos, luego cogió las 2 subametralladoras que no habían sido disparadas y se puso en marcha a popa. No le gustaba dejar atrás la tercera arma cuando podría ser usada contra él más tarde, pero la situación se había estropeado a toda prisa. Por mucho que se negara a creer que toda la tripulación de un vuelo pudiera ser renegada, no había discusión con lo que le había pasado a Crowder. Diablos, por lo que había observado hasta ahora, todo el complemento de la Canción Fantasma podían ser traidores insurreccionistas. Necesitaba refuerzos inmediatos. Avery convocó el HUD de la armadura de asalto y seleccionó el canal de comunicaciones del primer pelotón Alfa. Águila Roja. El código preestablecido que le diría al primer pelotón que tomara el merodeador por la fuerza. Águila Roja, ahora. 5 metros más abajo en el pasillo, 2 escotillas se abrieron simultáneamente a cada lado del pasillo. Una conducía a la bodega de ingeniería de 2 cubiertas en el centro de la embarcación y la otra a una cabina de tripulación. Disparando ambas armas, Avery disparó una ráfaga de supresión a través de cada portal. Un segundo después,
una vez que estaba seguro de que sus posibles atacantes estaban esquivando rebotes en lugar de mirar el pasillo, dejó de disparar y pasó corriendo, luego se dio la vuelta y encontró dos cañones emergiendo de cada abertura. Uno estaba alto y el otro bajo, lo que era inteligente. Pero las 4 armas estaban apuntando hacia el pasillo en la dirección de donde él venía, lo cual era una estupidez. Avery se metió entre las escotillas y vació un cargador M7 en cada abertura, disparando primero abajo porque sabía que el retroceso causaría naturalmente que las armas se elevaran. El aire se llenó de niebla roja y humo, y 4 cuerpos cayeron por el pasillo. «Maldición, sargento». La voz de la capitana Ham sonó dentro del casco de Avery, viniendo por el canal de mando de la compañía Alfa. «Deja unos cuantos para el resto de nosotros. Hay mucho para todos». Mientras hablaba, Avery tuvo cuidado de no perder de vista a los tripulantes inmóviles que yacían a sus pies. Todavía era remotamente posible que 1 o 2 estuvieran vivos. «Crowder está muerto. Parece que toda la tripulación está con Nieto. Todo el vuelo fantasma, en realidad», dijo Ham. «Y estaban esperando esto». Otra brillante observación de una oficial. Avery apartó los ojos de los tripulantes muertos lo suficiente como para revisar el pasillo detrás de él. Aliviado al ver a Ham acercarse con un par de dagas negras a su lado, estrelló las culatas de las M7 vacías contra el borde de la escotilla y tomó un reemplazo de las manos de un suboficial de primera clase que había muerto con el único ojo que le quedaba abierto de par en par. Para entonces, Ham ya se había puesto al lado de Avery, haciendo señas a los 2 dagas negras para que revisaran los compartimientos más allá de las escotillas atascadas con los cuerpos. Solo entonces Avery se sintió lo suficientemente seguro como para echar una mirada más larga hacia el fondo del pasillo, hacia la bahía de lanzamiento. Solo había 2 soldados de asalto más en el pasillo. ¿Dónde está el resto del pelotón? En el vacío, dijo Ham. Tu águila roja llegó un poco tarde. El corazón de Avery se hundió. Maldita sea. Nieto voló la escotilla de salto. Unos 20 segundos antes de que llamaras, dijo ella. La descompresión nos pilló por sorpresa, nos llevó unos 2 parpadeos vaciar la bahía. Connor agarró el cierre de la escotilla, y yo me agarré a sus tobillos, viendo a todo el mundo irse. Fue como ver a una aspiradora chupar sardinas de una lata. Avery pensó por un momento. Nieto le había dicho al oficial de comunicaciones que emitiera libremente, y había dado unos golpecitos en el brazo de su silla. «Oh, maldición», dijo Avery. Nieto dio a su tripulación una señal de activación. No era verbal, pero debería haberme dado cuenta. Advertirles. Lo siento mucho. Ham le hizo señas para que se detuviera. Siguen vivos, sargento. Nuestros chicos estaban abotonados, dijo. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la cubierta de vuelo e ir a recogerlos. Después de alcanzar el punto L, dijo Avery. Si no hacemos eso, esta misión es un fracaso. La guardia nocturna aún continúa, dijo Ham. El único merodeador sobreviviente del vuelo vigía, la guardia nocturna, había sido asignada a vuelo fantasma para reemplazar a la estrella fantasma, que se perdió en Seoba. Lleva al tercer pelotón bajo la dirección de Olinda McDonnell. Creí que el tercer pelotón estaba a la mitad de su fuerza después de lo de Seoba. Lo están, dijo Ham. Pero Olinda es como la versión de los Daga Negra de John 117, testaruda como el demonio, y no sabe cuándo dejarlo. Hará el trabajo, de una forma u otra. Un par de ráfagas de rifles de asalto sonaron dentro de la bodega de ingeniería, luego la soldado de Ham regresó y dio el visto bueno. Ham miró el pasillo en dirección a la cabina de vuelo. ¿Cuántos eliminaste ahí, Lindbergh? 2, informó Lindbergh. Su voz era un poco temblorosa. No estoy segura de qué lado estaban, pero tenían armas y no las soltaron. Eso los convierte en el enemigo, dijo Ham, tranquilizándola. Johnson, ¿cuántos has eliminado? 7 en el pasillo. 7. Además del operador del sensor en la cabina de vuelo, añadió Avery. No le gustó la nota de sorpresa en la voz de Ham, lo que le hizo pensar que ella tenía una mala opinión de lo que los viejos sargentos podían hacer. Tal vez Nieto también. Solo tal vez. Lo mejor que pude hacer. Avery señaló los hoyuelos de la armadura de su pecho. Me estaban disparando e intentaba dispararle a Nieto a través de una silla. Nos encargaremos desde aquí, sargento.
Ham sonaba entretenida. Se volvió hacia los dos soldados que habían estado esperando detrás de ellos. Contando nuestro miserable 6, son 14. Eso significa que Nieto todavía tiene 2 tripulantes correteando sueltos, y alguien podría haber abandonado la cabina de vuelo también. No dejen que nos sorprendan. Los soldados respondieron casi al unísono, con voces jóvenes, sí, señora. Ham se volvió hacia el soldado que había revisado la cabina de tripulación. Tenía una barra negra de segundo teniente en el cuello de su armadura, lo que lo convirtió en el nuevo teniente del primer pelotón, Nolan Connor. Tomemos este bate, Nolan, dijo ella. No quiero que nuestra gente se quede a la deriva más de lo necesario. Sí, señora. Connor sacó una bobina de cordón de carbono de termita de una bolsa de su muslo y un par de granadas cegadoras de la otra. ¿Qué quiere, sargento? Antes de responder, Avery miró a su alrededor el armamento que todos llevaban. Los 5 dagas negras llevaban rifles de asalto MA-5B, que eran armas decentes para las acciones de abordaje a corta distancia. Sus selectores estaban configurados para disparar 3 ráfagas de fuego, y la pintura roja de sus cargadores significaba que estaban cargados con munición de punta hueca que era perfecta para las circunstancias actuales, altamente efectiva contra el personal sin armadura, pero poco probable que penetrara en los gabinetes de equipamientos, los cascos o los miradores. Sabían cómo tomar una cabina de vuelo. Avery sujetó la M7 a su armadura, y luego cogió el cable de carbono de termita. Dame el CCT, dijo. No quisiera interponerme en tu camino cuando empiece el tiroteo. Avanzaron al frente en un trote, los 2 jóvenes soldados despejando cada compartimiento que pasaban. Cuando finalmente llegaron a la cabina de vuelo, nadie se sorprendió al encontrarla sellada desde el interior. Ham envió a los 2 jóvenes soldados a despejar el lado de babor del merodeador, y luego hizo guardia mientras Avery pegaba el CCT en su lugar. La escotilla fue diseñada para apretarse contra sus sellos en caso de una pérdida de presión en el cuerpo principal de la nave, de modo que cuando Avery encendiera el CCT, ésta caería hacia adentro. Mientras fuera cayendo, Connor arrojaría ambas granadas cegadoras en el compartimiento, y Ham entraría y les dispararía a los traidores mientras aún estaban aturdidos por las granadas. Y, con un poco de suerte, harían todo eso antes de que Nieto localizara a la Fuerza Sierra y empezara a golpearlos con transmisiones de haz cerrado para llamar la atención del Covenant. Avery estaba presionando el cordón en el último lado cuando la voz de un joven soldado sonó en el canal del pelotón. Capitana, no podemos acceder a la esclusa de emergencia. ¿Por qué no? Preguntó Ham. No está claro. La presión está igualada. Deberíamos poder abrir la escotilla. ¿Qué ves dentro? Nada. El mirador está nublado. A Avery no le gustó cómo sonaba eso. Llegó a la esquina de la escotilla y pasó el CCT por el fondo. La única razón por la que las esclusas tenían miradores era para que, si algo andaba mal, se pudiera ver el problema. Alcanzó la tapa de detonación y envolvió el cordón extra alrededor de ella para completar el círculo, luego miró hacia arriba para ver si Ham estaba lista, y, en la pared por encima de su cabeza, vio un bulbo oscuro del tamaño de un borrador de lápiz. Una cámara de seguridad. Oh, mierda, dijo. La placa frontal de Ham cayó en su dirección cuando una tremenda explosión sonó en alguna parte de la popa, y ella se levantó y voló por el pasillo, rebotando en el mamparo y desapareciendo por el pasillo de babor. Y Avery fue tras ella, sus brazos y piernas enredados con los de Connor, y juntos golpearon el mamparo y rebotaron por el pasillo de babor después de la capitana. El aire estaba lleno de mantas y almohadas y ropa, herramientas y cajas y armas, todo ello navegando hacia el punto medio del pasillo y desapareciendo a través de un agujero dentado donde solía estar la esclusa de emergencia. Avery vio a Ham siendo arrastrada hacia la abertura, agitándose y arañando los mamparos, luego se plegó por la cintura y atravesó el agujero. Connor fue el siguiente, con la espalda arqueada y la cabeza en primer lugar. El estómago de Avery se levantó como si estuviera cayendo, luego sintió que se doblaba por la cintura y de repente él también estaba entre las estrellas, con el aliento entrecortado que rugía en sus orejas y su corazón martilleando en su pecho. El vacío. Avery no llevaba puesto un paquete de propulsión, así que solo tenía los jets de maniobra integrados de su armadura de asalto para detener su caída. Comenzó a dispararlos con cuidado, en ráfagas de medio segundo que poco a poco controlaron sus giros, luego sus vuelcos de cabeza,
y finalmente las estrellas dejaron de girar en patrones de cachemira loca y se encontró a la deriva en el vacío. Los canales de comunicación dentro de su casco no eran del todo silenciosos. Podía oír a Ham y a los demás resoplando en los micrófonos de sus cascos, tratando de controlar su propia respiración. Había un estruendo que sonaba como un castañeo de dientes, y un gruñido bajo que probablemente era un joven soldado que gemía de dolor. Avery usó los controles de maniobra de posición de los dedos del traje para comenzar un giro lento, y rápidamente localizó una masa de sombra cercana que solo podía ser la canción fantasma. Más allá, a la izquierda, se encontraba el puesto de avanzada en el punto de libración 3, que ahora era una mancha verde del tamaño de un pulgar, salpicada de manchas de instalaciones iluminadas con mucha luz. Naraka yacía más allá del punto de libración, un enorme disco esmeralda envuelto por cintas de nubes doradas, con una pesada banda de instalaciones orbitales parpadeando en lo alto de su ecuador. No había señales del resto del primer pelotón alfa, que sin duda estaba a docenas de kilómetros de distancia después de haber sido lanzado por descompresión desde la bahía de lanzamiento. Avery tampoco vio ninguna señal de que la canción fantasma hubiera localizado aún a la Fuerza Sierra, aunque sabía que eso no podía durar. Tarde o temprano, Nieto o uno de los suyos vería un grupo de siluetas en forma de cuña zambullirse hacia Naraka, borrando las estrellas lejanas mientras se movían para atacar. Después de eso, sería fácil para los traidores hacer su trabajo, enviar un mensaje, o incluso un misil, que advirtiera al Covenant de los Spartans que se acercaban. Y solo había una forma de detenerlos. Avery activó su baliza de localización de emergencia, y luego observó con deleite cómo una docena de brillantes astillas de luz aparecían dentro del puesto de avanzada del Covenant y venían corriendo en su dirección. Johnson. Ham crujió en el canal del primer pelotón. ¿Intentas que nos capturen? No, señora. Johnson sonrió cuando los 3 merodeadores de Nieto de repente encendieron sus motores y se volvieron para huir. Intento que maten al comandante Nieto. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.